estáis? Soy Jerónimo de Carmen y hoy les traigo pues unas cuestiones que me estáis pidiendo que os diga mi opinión, y es sobre todo para cuando se compra una guitarra de fábrica, ¿qué se necesita hacer? Porque la verdad, las guitarras que hacen los luthiers o los constructores de guitarras ya vienen hechas a mano, muy bien cuidadas, todos los detalles, para que esté en perfectas condiciones. Cuando las guitarras son de fábrica, normalmente pues la hacen las máquinas, entonces se supone que están perfectas, pero luego tienen detallitos que hace que la guitarra a lo mejor no suene como deba de sonar, no estén bien definidos los detalles que necesitan realmente. Entonces, como yo desde pequeño me vivía ahí prácticamente al lado de un constructor de guitarra que se llama Francisco Manuel Díaz, que es de lo mejor que hay, para reparar guitarras y para construir guitarras en el mundo, la verdad, que es de Granada, de mi tierra, y yo me tiraba casi todo el día ahí con él, o muchas veces. Entonces aprendí muchas cosas, y sobre todo él es un especialista en reparar guitarras, y de él aprendí pues los consejos que os voy a dar ahora cuando compréis una guitarra de fábrica. ¿Qué se necesita cuando compramos una guitarra de fábrica? Lo primero que necesitamos ver es, mirando desde aquí abajo, que veamos que el mástil está derecho, no está torcido, que no tenga, que esté totalmente recto el mástil, porque algunas veces está un poco doblado y ya estamos con problemas, que sería el mayor problema. Cuando una guitarra de fábrica, os recomiendo antes de comprarla, mirar bien que esté totalmente recto el mástil, o sea esto, todo esto, que mirando desde aquí no veáis ninguna parte torcida o que esté desnivelada, porque si no eso es un problema muy grande, y eso ya prácticamente poca solución tiene. Entonces normalmente no tienen por qué venir mal, pero es más conveniente cuando compréis una guitarra que os fijéis en esos detalles, y sobre todo en ese, porque al mirar, si veis que está doblado o que no está recto, etcétera, etcétera, sí es un problema grave. Ese es el primer punto que os daría para que cuando compréis una guitarra de fábrica lo tengáis en cuenta, y el más importante, creo yo. Luego otro sería que muchas veces, el segundo punto, pues las cuerdas pues están a lo mejor están muy levantadas, ¿no? Que en vez de estar, por ejemplo, esta cuerda que está así, que esté así de alta, ¿no? Eso, ¿cómo se arregla? Eso se arregla de esta manera. Mirad, eso, ¿veis? Esta barrita de aquí blanca y esta barrita de aquí blanca, esos son los huesos. Es el hueso de la cabeza y es el hueso del puente. Normalmente es porque este hueso de aquí está muy alto, es muy grande, ¿no? ¿Qué se suele hacer? Se quitan todas las cuerdas, muy lento y muy despacio se quita el hueso, que esto sale de aquí, esta pieza de aquí sale, el hueso completo, y si tiene una altura muy grande, más o menos calculáis, y se puede limar, que se lima perfectamente para que quede plano igual que estaba, porque si no queda plano ya, entonces si tiene alguna ondulación abajo donde calza, entonces ya va a estar el hueso bailando. Entonces tiene que estar y limarse muy bien para que quede igual de recto la base que apoya donde está la madera ya dentro. Entonces, una vez que eso, mi recomendación es que midáis aquí, por ejemplo, en el traste 12, que no, si tiene a lo mejor 7 milímetros de altura, ya es demasiado. Lo normal es que tenga entre 3,5, 4, etcétera, así más o menos 3,5, 4 milímetros. Para que no trasteen. ¿Qué quiere decir cuando trastea la guitarra? Pues que no suena la cuerda limpia, sonaría así. Eso es porque está trasteando y está rozando con algún traste al estar ya demasiado bajas las cuerdas de altura con respecto al mástil. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues si por ejemplo aquí vemos que tiene 7
milímetros de altura y está muy alta la cuerda, con lo cual dificulta un poco el poder tocarla, ¿qué podemos hacer? A la hora de limar el hueso va a bajar. Cuando limamos el hueso, aparte de que baja, tenemos que estar pendientes de no limarlo demasiado para que no baje de los 3,5 milímetros, 4, porque si no vamos a tener el problema de que va a rozar con los trastes y habría que comprar otro hueso nuevo para ponerlo. Entonces mi recomendación es, antes de limar aquí, ver en cuánto está aquí la cuerda, y si vemos que tiene, ponte 7 milímetros de altura, que está muy alta, pues a la hora de sacar el hueso, quitarle solo la mejor, de esos 7 milímetros, a lo mejor quitarle 2 y probar limando 2 milímetros. Si probamos limando 2 milímetros del hueso y ya queda bien a 3 por la altura de las cuerdas, pues ya se queda ahí. Os tengo que comentar que a la hora de bajar los huesos, tanto este como este de aquí, va a bajar la tensión de las cuerdas un poquito. O sea, si cuanto más bajes el hueso con respecto a cuando la compraste y estaba muy dura, y luego le bajas el hueso y lo limas y le quitas 1 milímetro o 2 o lo que vean necesario, siempre y cuando, repito, no quede aquí muy bajo para que no trastee luego la guitarra, pues vais a notar que va a bajar la tensión de las cuerdas y va a estar las cuerdas más blanditas a la hora de tocarlas. Entonces ese sería el segundo punto. Bajar el hueso del puente, principalmente, en principio que no se toque, pero si aquí están muy altas también le vamos a bajar dureza de esta zona de aquí. Pero os recomiendo que no lo hagáis. Primero con el del puente, que es el que normalmente suele estar muy alto porque las cuerdas se suben demasiado. Entonces está la guitarra incómoda de tocar, ¿no? Eso sería el segundo punto que normalmente hace un luthier para dejar bien una guitarra, que es de fábrica, porque ya vienen con los huesos por defecto y normalmente a lo mejor no vienen con una altura, en este caso para el flamenco, que se pueda quedar el cigarro aquí en esta parte, como os decía en otros tutoriales, que se quede el cigarro pillado sin caerse. Ese sería el segundo punto. El tercer punto, muy importante también, es que si ya tenemos el hueso bien, o los huesos bien, las cuerdas están bien pegaditas, o sea que no tengan menos de 3 milímetros y medio, 4 así más o menos, aquí en el traste 12 de altura, y vemos que las cuerdas cerdean. ¿Qué quiere decir cerdear? Esto es sonar limpio, ¿no? Cerdear sería esto, que no suena clara la nota, no suenan limpias, aun habiéndole hecho ya lo del hueso. Pues ahí entramos, y ahí sí es recomendable llevarlo a un constructor de guitarra o un luthier que sepa reparar y que sea bueno en reparar. ¿Cómo suelen hacer la reparación de que eso no pase? Eso es porque normalmente, al ser de fábrica las guitarras, ojo, también le puede pasar a constructores, algunas veces les pasa que, de lo que os voy a decir ahora, los trastes, que son los hierrecitos estos, algunas veces uno está un poquito más levantado que el otro. Entonces, a la hora de pisar, eso hace que moleste un traste al otro, el que esté más alto, para que la cuerda suene limpia. ¿Qué tenemos que hacer? Normalmente, pues yo lo que he visto de Francisco Manuel Díaz, en este caso, que es del que yo he podido aprender muchísimas cosas, ellos tienen una lima de metal así de grande y muy ancha, que es una lima especial para los trastes, y la sujetan la guitarra en un banco de madera de carpintería para sujetar bien el mástil y no se mueva, y lo que hacen es pasarle por encima de todos los trastes con esa lima tan grande y lijar los trastes para que todos queden a la misma altura. Una vez hecho eso, luego lo que hacen es, en los laterales, para que no queden picos, les meto un poquito así en los laterales de cada traste, para dejarlo ya, que se queden redonditos los trastes y no queden con picos, porque si no pueden partir las cuerdas.
Pero eso ya es tema de luthier y de constructor de guitarra que sepa hacerlo. Eso ni yo me pongo a hacer ese tipo de trabajo porque tienes que ser muy delicado para hacerlo, para que quede bien, y como no lo hagas bien, lo que te puede pasar es que comas los trastes más de la cuenta y al final termines llevándolo a un constructor de guitarra para que te cambien todos los trastes, los quiten y le pongan unos nuevos, con lo cual sería un desmadre y una locura. Entonces eso yo no soy capaz de... Nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer porque es muy delicado y hay que saber darle la presión a la lima tiene que ser muy fina, etcétera, etcétera, y es una cosa muy delicada que eso solo lo saben hacer los profesionales, que son los buenos constructores y los buenos reparadores de guitarras. Ese sería mi tercer punto. Mi cuarto punto, que cuando tú compras una guitarra, que me fijo, es por ejemplo cuando los clavijeros están muy duros, se encasquillan así, hacen clac clac. Entonces lo que hago es le echo 3 en 1 o W40 o ese tipo de aceites especiales un poquito aquí en donde está la rueda y me fijo si los tornillitos que hay aquí están bien apretados a la hora de ver cada clavijero, que esté cada tornillito, los tornillos que vienen ahí, que estén bien apretados, que no sobresalgan uno más del otro, ¿veis? Esos tornillos negros que están aquí, estos tornillos. Esos tornillos que estén bien apretados y entre el tornillo donde está la rueda que gira y donde tú le das para que apriete o aflojes, ahí le echo un poquito de 3 en 1 o ese tipo de aceites especiales que os he dicho, W40 y otros tipos que habrá con diferentes nombres. Eso ayuda, una vez que está bien apretado los tornillos y todo eso, y ayuda, le echas un chorrito ahí de aceite, un poquito como suelen venir en el spray, puff, y ya, al hacer pss, le echas un poquito, pis, como sonaba, le echas un poquito y lo limpias para que no chorree, ¿no? Y ya está, entonces lo dejas trabajar así y todo esto que estoy hablando, pues si queréis hacerlo con cuerda o sin cuerda, no pasa nada, bajar y subir así para que se le quite esa holgura que tenga o se le quite ese defecto de que se atranca. Si ya habiendo hecho eso veis que siguen fallando el clavijero, ahí sí os tengo que decir que pues se lo llevéis a un luthier y os diga su recomendación, o mi recomendación en este caso, por la experiencia que tengo de que alguna vez me ha pasado, es que el clavijero está mal y hay que comprar un juego de clavijeros nuevos. Tan sencillo como eso, un juego de clavijeros nuevos y que no les pase lo mismo. Ese sería mi cuarto consejo. Y mi quinto consejo a la hora de comprar una guitarra de fábrica, que es muy importante también, lo tendría que haber puesto antes, pero bueno, es muy importante. Mira, aquí en el puente, ¿veis que esto es el puente? Esta pieza de madera, todo esto es el puente. Que esté súper bien pegado, que no le veáis ninguna raja, que no veáis que hay ninguna raja aquí, entre el puente y la tapa. O que está un poco, esta pieza que esté un poco levantada de algún lado, sino que esté perfectamente pegada. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si esa pieza no está bien pegada y tiene alguna parte que en este caso no lo podemos ver porque está perfectamente pegada, pero si veis que está esta pieza en algún punto un poco levantada de la tapa, esto es la tapa, pues si está un poquito levantada y no está perfectamente sellada, eso sí es un problema grave. Sobre todo con las temperaturas, cuando hace mucho calor se puede levantar más y podemos llegar incluso a que se levante del puente y reviente de aquí el puente y se levante y ya es un problema mayor. Con lo cual, si veis que tiene alguna cosa de ese tipo, mi recomendación ahí también es llevarla a un luthier y
que vea cómo está la situación para ver si le puede dar solución o no, que normalmente se le dan solución. Pero esos son los puntos, los 5 puntos que yo veo más fundamentales a la hora de comprar una guitarra de fábrica. Con lo cual, lo primero, si al mirar compráis una guitarra y no habéis podido probarla ni nada, y os llega a la casa porque la habéis comprado en línea, por ejemplo, y veis que el mástil está mal, a devolverla. Eso es lo primero para devolver una guitarra. Porque si el mástil está torcido o tiene alguna cosa que esté defectuosa y no esté totalmente recto, etcétera, etcétera, eso sí es un problema grave. Otro problema grave, lo de que el puente no esté bien sellado y esté un poco levantado por alguna parte. Totalmente para llevarlo a devolverla para que os manden otra, que esté con esa parte que esté bien, ¿no? Y los demás que os he explicado, tanto los clavijeros, si los clavijeros están muy mal y veis que le echáis eso y no hay manera, también devolverla, estáis comprando una cosa nueva. Entonces si vais y se atranca el clavijero, aunque le hayáis echado aceite del que os digo, están bien apretados los tornillos, etcétera, etcétera, y sigue haciendo crack, crack y cuesta mucho afinar porque no se mueve bien, pues también a devolverla, la guitarra, para que os manden una nueva que esté bien esa parte también, ¿no? Ya con el tema de los huesos, pues ahí no. Ahí el tema de los huesos, eso ya es un problema fácil, entre comillas, que mejor, si no sabéis hacerlo, con un constructor que sepa reparar o luthier, mejor hacerlo con él. Y el tema de los trastes, si la guitarra trastea, normalmente las guitarras de fábrica, algunas, no la mayoría, pero algunas, hay un porcentaje alto de que las guitarras que vienen de fábrica trastean un poco. Entonces, si devolvéis la guitarra porque no suena la cuerda limpia en algún punto, os van a mandar otra y lo mismo le pasa lo mismo, y os mandan otra y os le pasa lo mismo. Mi recomendación, eso no es caro, ese tipo de arreglos no son caros. Se lo llevéis a un buen constructor que sepa reparar, que os haga un repaso de los trastes y ya está, y os quitáis de ese problema. Y para mí esos serían los 5 puntos principales a tener muy en cuenta a la hora de comprar una guitarra de fábrica y saber qué hay que hacerle, o saber los puntos principales y fundamentales para poder reparar en una guitarra de fábrica, que normalmente es lo que os digo, esos tipos de detalles algunas veces aparecen, no siempre. Y lo que sí os digo, que los constructores, a ellos no les va a pasar porque ellos miden todo y lo hacen todo al detalle. Por eso también cuestan las guitarras lo que cuestan, de un constructor. Y si tiene nombre y es reconocido, por eso tienen esos precios. Aparte de las maderas que le ponen también, todo influye. Entonces, por eso son las guitarras, a lo mejor una madera parecida de una fábrica, de una guitarra de fábrica, a una madera parecida de un constructor, pues la guitarra a lo mejor tiene una variación un poco elevada, la del constructor con respecto a la guitarra de fábrica, aunque sean las maderas parecidas o del mismo estilo. ¿Por qué? Porque cuidan muchas cosas, es mucho tiempo de trabajo del constructor dedicado a esa guitarra solo, que en este caso la guitarra de fábrica lo hace una máquina y te hacen una tirada de, yo que sé, por poner un ejemplo, de 100 guitarras a la vez, y te la hacen 100 guitarras en tantos días, o en un día, o en no sé cuánto. Y un constructor, para hacer una guitarra nada más, pues tiene que estar por lo menos un mes, a lo mejor haciendo una tirada de 5 a la vez, pero se tira un mes y medio haciendo 5 o 6 guitarras, pero está cuidando esas 5 o 6 guitarras al detalle. Por eso también tenemos que comprender que los precios de los constructores de guitarras, de los luthieres, y más los que tienen nombre, pues son más elevados, muchísimo más elevados que las guitarras de fábrica, pero es por eso. Y también por la calidad de madera. La calidad de maderas que utiliza un constructor las tiene conservadas de hace tiempo, sabe qué tipo de madera es, de qué años tiene la madera, etcétera, etcétera. En la guitarra de fábrica no sabe los años que tiene la madera. Allí hacen una tirada y lo mismo son maderas que tienen X años, y comparado con la de un constructor, ese tipo de madera tiene a lo mejor 20 años más,
Con lo cual, cuanto más años tiene la madera, pues más caras son también, por eso. Cuanto más años tiene una madera de una guitarra, más es elevado el costo. ¿Por qué? Porque una guitarra con madera más antigua son las que suenan mejor. Por eso influye todo. Entonces, esas son mis 5 recomendaciones. Y luego, fijaros, por si queréis una sexta o un bis, por así decirlo, que os fijéis que están bien todas las juntas, que no tiene rajas, pero que eso se ve más, eso es más claro, ¿no? Que no tiene rajas, que está bien, que no tiene arañazo, etcétera, etcétera, que está toda pues bien construida, que para eso la estáis comprando, ¿no? Pero los otros puntos, los otros 5 puntos, son importantes porque no todo el mundo lo sabe y la verdad es conveniente saberlos para que tengáis claro a la hora de comprar una guitarra de fábrica, principalmente, ya os digo, de fábrica, porque lo hacen máquinas y hay veces que las máquinas pues también se equivocan porque no estén bien ajustadas ese día, etcétera, etcétera, y te toca a ti una guitarra que esa tirada pues no ha salido bien. Entonces te toca una guitarra de esas y te vienen con algún inconveniente de esos, pues mi recomendación es que la devuelvas. En cambio, ya os digo, la de un constructor es complicado que tenga eso porque él la está cuidando día a día mientras la va haciendo. Espero que os haya gustado este vídeo y muchas gracias por estar ahí. No olviden comentar, darle like, suscribirse a mi canal y recordad que el curso de guitarra flamenca está ahora al 25% de descuento. Y quien lo quiera, pues ahí está, aquí abajo en la descripción. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.